al ingeniero Pablo Carvajal, asesor en temas de energía, Ministerio Coordinador de los Sectores Estratégicos. Hablará sobre la planificación estratégica energética en el Ecuador. Muy bien, buenos días, soy Pablo Carvajal. Muy feliz de estar aquí, en la universidad, donde pasé casi 70 años estudiando ingeniería mecánica. Una bonita carrera que también trata con de conversión de energía, cinética, mecánica, mecánica eléctrica, torques, calor. Ciertamente una rama muy apasionante de la ingeniería mecánica es todos los estudios de la energía. Estamos trabajando en el gobierno nacional, en el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, en un proceso de descentralizar lo que es la energía. En el Ecuador la energía está dividida en dos, digamos, por decirlo así. Tenemos el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, la gestión de la energía universitaria, me refiero obviamente. Y por un lado tenemos el Ministerio de Recursos Naturales no Renovables. Esta incisión en el sector energético nacional de pronto fue bueno para que cada sector pueda despuntar y trabajar en lo que le compete. Sin embargo, a nivel de planificación energética ha causado un divorcio y un retraso, porque la energía no se la puede dividir. Tal vez en lo que es la burocracia sí, pero la energía está interrelacionada en todos los campos. Es decir, en el Ecuador, por ejemplo, yo genero electricidad con derivados, ¿no? Y para la extracción de petróleo necesito electricidad para las bombas. Entonces tenemos un círculo, unas interrelaciones que no podemos romper. Sin embargo, con la ventaja de que el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos agrupa a los sectores, nuestra misión es poder centralizar la planificación energética, centralizar lo que es el balance energético, la matriz, la planificación de la matriz energética y lo que es estructuración de políticas energéticas a largo plazo. Y esto por la importancia en relación a lo que había mencionado el doctor Auxilio Dolade, la energía nuclear. Tal vez a algunos les parece, ¿cómo? En Europa están quitando nucleares y nosotros vamos a abrir nucleares en 2050. Pero la verdad es que las alternativas se nos acaban y tenemos que considerar el nuclear o el carbón como futuras fuentes de energía en los próximos 40, 50 años. De hecho, que la academia ahí tiene una importancia tremenda en formar profesionales en la rama de la energía, tanto las tradicionales, convencionales, no convencionales, renovables, no renovables, y armar un equipo, una masa gris de profesionales que puedan gestionar y asegurar el abastecimiento energético en los próximos años. Entonces, para un poco aterrizar la presentación, la excelente presentación del doctor Auxilia, quisiera hablar un poco de lo que es el Ecuador. Al final, preparemos un poquito de lo que es planificación energética, la idea que tenemos en el inicio para lograrlo. Pero ahorita quiero darle un panorama un poco más actual de lo que estamos haciendo, de lo que está pasando en los flujos energéticos del país. ¿Sí? Esta es una frase muy buena que la encontré en el Balance Energético Nacional de Bolivia en el 2006. Y es uno de los pilares que nosotros consideramos para la planificación energética. Lo voy a leer, ¿sí? Me permiten que les lea. Dice: al fin de poder decidir la política energética que un país debe seguir, es importante comprender la evolución energética histórica y la situación energética actual por la cual éste está atravesando. Por tanto, es fundamental que toda la información referente a generación, producción, transformación y consumo de energía primaria y secundaria se registre en el Balance Energético Nacional. En este sentido, el Balance Energético Nacional se constituye en un importante instrumento de planificación energética y de grandes alcances y usos. Entonces, nosotros hemos decidido empezar por ahí, centralizando la información energética y trabajando con el Balance Energético Nacional, que es como un balance financiero. Me dice qué es lo que entra, qué es lo que sale, qué es lo que se almacenó, qué es lo que se transformó, y quién lo está consumiendo, quién lo está transformando, cómo se mueve la energía en el país. Entonces, les voy a comentar que todos los datos que voy a presentar ahora salen de ese balance energético nacional, que es simplemente una recopilación de información, de datos energéticos y transformar las unidades constantes, digamos, una sola unidad, sea física o económica. ¿Cierto? Vamos. Entonces, un poquito
no sé cuál es el background de las personas que están aquí en la conferencia, tendría que todos son ingenieros. Sin embargo, para que se pueda seguir la presentación, vamos a hablar de lo que es un poco oferta y demanda de energía, ¿sí? Y vamos a hablar de lo que es los derivados de la electricidad, que son básicamente las ramas que quisiera tratar y podamos discutir esta mañana. Pero los cuadrados que están a la izquierda no son de ese tamaño, ¿verdad? Son un poco como están en la derecha, para el Ecuador. En el Ecuador tenemos una oferta primaria bastante grande, porque exportamos petróleo, ¿cierto? Tenemos más petróleo de lo que consumimos petróleo. La demanda es algo menor, sin embargo, la oferta de petróleo en el Ecuador cada vez se reduce, porque el petróleo obviamente es un recurso finito, no renovable. En cambio, la demanda aumenta. Y por otro lado, la demanda tiene dos componentes de usos finales: los derivados, la gasolina, el diésel, etc. Y la electricidad. Y las proporciones son las que ustedes ven más o menos en los cuadrados, ¿sí? En la demanda del Ecuador, la mayor parte, casi el 85%, es consumo de derivados, mientras la electricidad juega un rol bastante menor. Sin embargo, la electricidad, obviamente ustedes saben, es la que mueve nuestra vida, ¿no es cierto? Aparatos electrónicos, microondas, yo que sé, para las comunicaciones, para toda la electricidad, pues es extremadamente importante. ¿Sí? Ok, entonces, esto es lo que ha pasado más o menos en la historia de lo que es la planificación energética en el Ecuador en los últimos 3 años. ¿Sí? Últimos 3 años donde el Ministerio Coordinador de Ciclos Estratégicos, lo voy a llamar MICSE, que es la abreviación, se puso primero a trabajar en lo que es la actualización de la matriz energética, más bien la actualización del balance energético sería, y se puso a trabajar en lo que es la prospectiva energética, ¿sí? Que no es predecir el futuro, pero es jugar con escenarios posibles de acuerdo a las políticas que yo instauro para el sector. Por ejemplo, la introducción de autos eléctricos, invertir más en electricidad, invertir más en energía nuclear. Entonces yo puedo modelar cómo va a ser la producción y consumo de energía a largo plazo. Entonces ahora estamos en el 2013, ¿no es cierto? Estamos cerrando el balance energético al 2012. Si lastimosamente no podemos cerrarlo, cuando se acabe el 2012 no podemos cerrar el balance del 2012 porque hay ciertos datos que todavía están cerrando, ¿no? Datos del sector petrolero, del sector de derivados, en el sector eléctrico, entonces es muy poco. Entonces el balance en 2012 se cierra en el 2013, es lo que estamos haciendo ahora. Un poco para ver la evolución histórica del Ecuador. En 1952, ustedes conocen, se descubrió el petróleo en la Amazonía y comenzó el boom petrolero ecuatoriano, ¿sí? Desde ahí, obviamente, la oferta de petróleo, energía primaria, ha ido en aumento. Según una noticia que nos llegó la semana pasada, Petroamazonas, que es la empresa que se encargó de todo lo que es petroproducción de Petroecuador, la empresa que está haciendo exploración y producción de petróleo, ya llegó al pico, ¿no? Llegó al pico de producción con 320.000 barriles al día, ¿sí? Entonces tenemos claro de que el pico petrolero del Ecuador ya pasamos, o sea, ya ahorita estamos con más esperanza de dejar de producir que encontrar nuevos yacimientos. Por más que explotemos nuevos campos, la producción nunca será como ha sido hasta ahora. Eso supone una crisis, porque para el Ecuador el petróleo no solo es un problema energético, sino es un problema económico. Más del 50% del Producto Interno Bruto viene del petróleo. Es decir que, para que ustedes le cachen más o menos ahí, 1 de cada 2 ecuatorianos que ustedes ven aquí sentados, ¿sí? Indirectamente está creciendo, desarrollando su parte económica gracias al petróleo que está en el país. Agricultura, salud, escuelas, la mitad tiene algo que ver con el petróleo directo e indirectamente. Entonces, la línea roja que ustedes pueden ver ahí es la demanda. Esto es en unidades energéticas, ¿no? Es miles de valores equivalentes de petróleo, una unidad energética común. Entonces ustedes ven que mientras cae todo lo que está arriba de la curva roja es exportación, todo lo que está abajo es lo que consumimos internamente. Entonces ustedes ven que el petróleo ocupa una gran fracción de la materia energética ecuatoriana, ¿no? La hidroelectricidad, la hidroenergía, somos de primaria, es una pequeña fracción, la parte verde. Entonces, este es un poco el histórico en los últimos 40 años. Lo que nosotros podemos hacer es modelar cuál va a ser nuestro futuro, ¿no? Y tener una conciencia de cuáles decisiones tenemos que tomar a nivel político, técnico, a nivel de academia, para que estos escenarios pues, nos permitan un desarrollo sustentable en el futuro. ¿Sí? Este es el mismo gráfico que presenté antes, pero en la demanda. Entonces
estamos cuadrando un poquito la oferta con la demanda, es la demanda sectorial. ¿Cuáles son los sectores que consumen energía? Entonces, esto salió del balance energético, obviamente, y descubrimos obviamente que el transporte es el sector que más energía consume en el Ecuador. En otros países, por ejemplo, los países nórdicos, países industrializados de Europa, tienen un gran componente de residencial. Ellos tienen que ambientar, tienen que climatizar sus hogares para todo el invierno, también para el verano, que es muy fuerte. Aquí en Ecuador, gracias, tenemos un clima bastante sobrio, diría yo, en la sierra sobre todo. Entonces, el que despunta en nuestra economía, en nuestro sector energético, es el sector del transporte. ¿Sí? De ahí que el balance energético no solo sirve para decir quién consume más, sino en dónde deberíamos invertir en eficiencia energética. Si yo invierto en eficiencia energética en el transporte, tiene un impacto mucho mayor que invertir en el alumbrado público. No digo que no se deba hacer el alumbrado público, pero digo que los impactos no son iguales al invertir en el transporte que en el alumbrado de electricidad. ¿Sí? Porque el que más consume es transporte. Yo quiero atacar al que más me consume. Siguiente. Esto es en cambio la demanda por tipo de energético. ¿Sí? Tenemos la demanda por sector. ¿Quién consume más? Transporte. Aquí es qué se consume más, qué tipo de energía se consume, ¿no? Entonces vemos que la gasolina y el diésel es lo que más se consume. ¿Sí? Son los cuadros celestes y verdosos, ¿no? La electricidad, como les había dicho, en la matriz de demanda de consumo de energía es alrededor del 14%. Entonces, aquí vemos cuáles son los energéticos que más impactan en energía. Entonces, igual, diésel y gasolina, ¿no? Me interesa invertir en mejorar la calidad de mis combustibles, en renovar el parque automotor para que me baje el consumo de derivados. Siguiente. Ok, siguiente. Vamos a ver, esto es un diagrama, no es un diagrama Sankey, pero es un diagrama que permite ver el flujo energético de balance energético de una manera un poco más didáctica. ¿Sí? Porque si no, el balance energético es un cuadro de Excel con un montón de numeritos. Así se lo puede ver de una mejor manera. Los porcentajes no representan el tamaño de los cuadrados, porque si ustedes ven el petróleo, en el lado de la oferta de energía primaria, es 90%. Ese cuadro no tiene 90% del espacio de la pantalla. Si no, el petróleo la verdad tiene que llegar hasta el suelo, ¿no? Y más el cuadro del petróleo. Pero no es una idea de cómo se mueven los balances energéticos, de energía. Entonces, en el lado de izquierdo, ustedes tienen los recursos naturales, es decir, la oferta primaria de energía, como el petróleo, el gas natural y la energía leña por sistema. Gas natural sería lindo si tuviéramos natural, lastimosamente no tenemos, y tenemos muy poco, perdón. La mayor parte va para operar la central de Machala, de Machala, y una pequeña parte para la industria en Cuenca, y exportamos otro poco para Quito también de gas natural. Sin embargo, no tenemos la misma cantidad que petróleo, que en verdad es considerable. El gas natural sería más limpio quemarlo para generar, por ejemplo, electricidad, necesita menos procesos de transformación. A gas natural lo puedo quemar casi directamente, petróleo no puedo meter petróleo en un motor de combustión interna, lo va a destruir el motor, tiene que ir a un proceso de refinación. Entonces, lastimosamente, bueno, esperemos encontrar en el futuro en el Golfo o en otros lugares más de petróleo. En hidroenergía, ustedes ven, en la oferta es solo el 3% lo que es, ¿no? La oferta en relación a lo demás, productos de leña y productos de caña, pues menor. Ustedes ven que el petróleo pasa a la refinería, por ejemplo, y de ahí tenemos nuestros productos refinados, GLP, gasolina, diésel y oil. Pero tampoco está bien dibujada, por ejemplo, aquí la línea de importación amarilla, porque parece que en la refinería nosotros producimos más de lo que importamos. Y eso no es así. Hoy, por ejemplo, que la refinería está parada, estamos importando casi 100% de combustibles derivados, ¿sí? Y lo grave es que la energía brinca a un proyecto económico y ambiental después, porque la economía nuestra se basa en los subsidios a los derivados del petróleo. El diésel tiene un subsidio de 4 a 1 respecto del precio internacional. Si yo compro aquí un galón de diésel en $1, afuera en el mercado internacional me cuesta 4. Y eso explica el contrabando, ¿no? El contrabando. Igualmente el GLP está subsidiado, chicas, 9 a 1 porque está subsidiado el GLP o más. En el precio en el mercado internacional, la bombona de 15 kilos cuesta $16, acá cuesta 1,60. Bueno, nadie paga 1,60 porque uno paga 2 y le dejan en la casa, o 2,50 que le dejan en la casa. Aquí
Imagínense el precio de la energía. Nosotros ni siquiera consideramos el precio del GDP en nuestra economía. ¿Sí? Pagamos más en celular que en energía, ¿no es cierto? O al menos alguien está aquí consumiendo $20 de GDP al mes. No creo. Entonces, un poco para ver la distorsión que se crea con los subsidios y cómo tengo que tener idea de dónde viene la energía. Ok, de la refinería ustedes ven que se deriva, ¿no? Va una parte de la parte residencial, comercial, industrial, transporte. Ustedes ven que el transporte, como había dicho, consume el 50% de sus productos. ¿Sí? La generación de electricidad, por ejemplo, ustedes ven que la energía, el 60% de la electricidad viene de hidroenergía. ¿Sí? La otra parte viene de diésel, gas natural, como mencioné, Machala, fuel oil. ¿Sí? Diferente, ¿no? Ok, sigamos siguiendo. Entonces, ¿puedes dar otro más? Exacto, otro más. Ahí. Entonces, antes de que aparezcan los grabados que hice ahí, muestra cómo es la generación eléctrica en el país el día de hoy. ¿Sí? Un poco más del 50%, 60% es hidráulico. Significa que casi igual. Uno de cada dos focos que están encendidos aquí vienen de termoeléctrico. ¿Sí? O sea, el Ecuador es un país verde, todo chévere, pero la verdad es que uno de cada dos focos está quemando diésel para estar perdido. ¿Sí? Y el gran reto del famoso cambio de la matriz energética que ha arrancado es arrancar con el sector eléctrico, haciendo que la mayor cantidad de focos en el Ecuador, por decirlo así, vengan y se prendan con energía eléctrica proveniente de recursos hidráulicos. Entonces, los 8 proyectos emblemáticos que tenemos, ustedes saben, el mayor de ellos de Coca-Cola Sinclair, 1500 megavatios de capacidad instalada, pretende pasar a lo que indican los garabatos, ¿no? Dejar de importar, en un futuro de pronto exportar un poquito, desplazar toda la generación termoeléctrica por hidráulica y dejar un pequeño sitio para lo que es termoeléctrico. ¿Sí? ¿Qué pasa? Ustedes aquí se dan cuenta lo mucho que se demora la planificación energética. Coca-Cola siempre no se construye el próximo año, en un año. No es que, bueno, queremos cambiar la matriz, vamos a planear una hidroeléctrica de 1500 megas, para el próximo año está construida. Se demora los estudios, los primarios de medir los caudales, después viene la prefactibilidad, después viene la factibilidad, después viene el diseño definitivo, y después viene hablar con los chinos para que nos presten la plata, y después viene tal vez la construcción. Entonces, la energía, como dijo el doctor, son cosas a mediano y largo plazo. Por eso la necesidad de que nosotros planifiquemos hoy como queremos vernos en 20 años. ¿Sí? No es algo que se puede emerger. Y eso nos damos cuenta de la crisis de no haber invertido en el sector energético en los gobiernos pasados. ¿Sí? Vemos el retraso que tenemos, el daño que se le hace al país en una época neoliberal donde se quiso privatizar todos los mareamos, no se hizo nada, y al final, ¿qué estamos haciendo? Importando energía eléctrica de Colombia. ¿No? Vemos que es grave la electricidad, solo la electricidad, no hablemos de hidrocarburos todavía. Sin embargo, esto en los próximos años también va a cambiar, porque yo recién acabo de construir 8 proyectos emblemáticos, que chévere, aumenté mi potencia instalada de 1,7 mil megas, pero ¿qué pasa? La demanda eléctrica aumenta al 6-7% anual. Significa que cuando yo acabé de construir, mi demanda ya creció y la fracción termoeléctrica empieza otra vez a desplazar hidroeléctrica. ¿Me entienden? Es lo que pasa. La demanda no permanece estática. Por eso es una carrera contra el tiempo. ¿Sí? Cada día que yo me demoro, la gente está comprando más iPhones, más televisiones, más equipos de sonido, y yo, ¿qué hago? ¿No? Y lo que ha pasado es que la falta de planificación, porque las hidroeléctricas se demoran tanto en construir, ha hecho que compremos termoeléctricas, que son fáciles, ¿no? Es un motor Caterpillar, que pongo ahí, boom, pongo el diésel y a operar. Entonces, pongo algunas pautas, ¿no? Siguiente, por favor. Consumo de energía por sectores. Bueno, esto ya lo vimos, ¿no? Vemos ahí. Ya, conociendo que el sector transporte es el que más consume, el balance energético, la matriz nos permite desagregar los sectores. Este año, por ejemplo, desagregamos lo que es transporte y lo que es industria. La industria la desagregamos a 2 códigos SIU, por ejemplo. Tenemos los consumos para alimentos y bebidas, metálicos y no metálicos, tenemos para industria textil. Entonces, pero esa no la vamos a apuntar porque no consume las mismas.
Perdón. No, anterior. Entonces, el tráfico en Quito es horrible. En todo el país se va a parar. Entonces estuve en Guayaquil, creí que iba a ser mejor. También hubo embotellamientos. Pero todo eso solo consume el transporte del 7%. Autos y jeeps. Los buses, que nos fijamos en 2% apenas. El sector que en verdad consume energía aquí es la carga pesada y la carga liviana. Y carga liviana es pesada de todas maneras, son los camiones pero pequeños. Carga pesada ya son los trailers. Entonces, igualmente, ahí encontramos el secreto de lo que es la planificación energética, que es transversal. ¿Sí? Aquí ya no puedo solo hablar de mixe, electricidad y petróleo, aquí tengo que hablar con los del MTO, Ministerio de Obras de Transporte y Obras Públicas. ¿Cierto? ¿Cuáles son los planes de movilidad que ellos tienen? ¿Cuáles son los planes nacionales de logística que ellos tienen para el movimiento de bienes y mercancías? ¿Sí? Entonces descubro que la energía va más allá del Q es igual a MCP por delta T, ¿no es cierto? O potencia es igual a I por B, ¿no es cierto? Va más allá y me dice, tengo que preocuparme de la generación, pero tengo que preocuparme en el uso racional de la energía, que se conoce como Demand Side Management, gestión de la demanda de la energía. Entonces me toca hablar cuál es el plan de vías, cómo se mueven los caminos de aquí en la ciudad, ¿sí? ¿Qué alternativas tengo? Y de aquí surge la idea, por ejemplo, de por qué no aprovechamos y hacemos un tren eléctrico y ya quedamos en electricidad. Tal vez podemos desplazar un poco de la mercancía que va por diésel, o sea, que usa diésel para moverse, ¿cierto? Para cambiar esa energía potencial desde la costa hasta Quito, ¿no? Eso es energía que tengo que poner al bien para que suba. ¿Por qué no utilizo una energía un poco más noble, que es la electricidad? ¿Sí? ¿Podemos? Y eso estamos haciendo. Justo el día lunes se firmó para hacer el estudio de prefactibilidad del tren eléctrico para el Ecuador, que va a considerar el primer carril, el más complejo, ¿no? El más transitado, que es Quito-Guayaquil, ¿sí? Donde van a mayor cantidad de bienes y mercancías. Se puede tal vez poner un tren ahí que nos pueda ayudar a transportar la carga. Sin embargo, lo triste es que el tren no nos puede deslindar de la dependencia del diésel, porque el tren no va a pasar por atrás de su máximo, dejándolo ahí las frutas. Se van a estar igual, un cambio lo que es la logística, igual, cómo optimizar el consumo de transporte. Aquí no hay empresas de logística, de transporte. No veo los trailers con cabezal, sin cabezal, ahí caminando por todos lados, están llevando algo, no están llevando nada, van llenos, no ven vacíos. Esas cosas hay que ver. Este es, por ejemplo, el consumo de otros sectores. Vimos este consumo por tipo de energético también, ¿no? En los lugares ecuatorianos, no lo crean, lo que ustedes más consumen, pero lo que más pagan, lo que menos pagan, o sea, lo que más se consume, pero lo que menos se paga es el GLP. ¿Sí? En los lugares ecuatorianos, el 56% de energía que potencia mi hogar, ¿sí? que yo estoy consumiendo es GLP. ¿Sí? Y la mayoría es para la cocción. El calefón todavía es algo clase media alta, digamos. La mayoría de gente tiene leche eléctrica y lo que en verdad se gasta, es para cocción. De ahí sale el drama, ¿por qué no invertimos en lo que podría reducirlo en ese monto por el 56%? ¿Qué tal si pensamos en cocinas eléctricas? Es una idea un poco extraña, un poco difícil, pero es una opción. ¿Por qué? Porque sé que estoy consumiendo un montón de energía GLP, que no es solo un problema energético, es un problema económico, porque el 85% del GLP es importado. Es importado y requete subsidiado, ¿no? Entonces, mi intención acá es que ustedes vean las pautas que uno tiene que seguir. La formulación, como estaba explicada en la frase inicial, la formulación de la política energética tiene como base esto, ¿sí? Ingeniería energética. La política de poner autos híbridos tiene que ir más allá de decir quiero ver Toyota Prius en las calles del Ecuador porque no hacen ruido y se ven bonitos, ¿sí? Tiene que tener una razón energética económica, ¿sí? Ok, sigamos. Escenarios futuros, vamos a ver. Por ejemplo, para que vean un poco el panorama apocalíptico, estos son los resultados del Plan Nacional de Hidrocarburos desarrollados por el Ministerio de Recursos Renovables este año, que entiendo que le van a presentar al señor presidente el próximo mes. Sin embargo, hay como según un Wikileak de este cuadro de lo que es la producción de petróleo, ¿no? Y depende del monto de inversión, ¿cierto?
Yo siempre manejo escenarios, siempre un tendencial, ¿no? Que es el bajo, o sea, no hago nada. Sigo invirtiendo como he invertido, uno medio que invierto un poco más y el dato que yo voy a meter en verdad ganas, ¿no? Ustedes ven que el horizonte no es muy lejano, en el 2025, y ustedes ven que la pendiente ya es para abajo, ¿no? Creciente, la pendiente negativa. Y me da la opción de decir qué campos quiero explotar. Entonces, si yo exploto toditos los campos, pues obviamente tengo esa producción. Si yo no exploto los campos, de ahí simplemente, pues, toda esta fracción, por ejemplo, de acá, es un garayaco, pues no la tengo, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, tomando esos escenarios del petróleo, tomando los escenarios de la construcción de hidroeléctricas, tomando los escenarios de consumo de energía, ¿no es cierto? Eso yo lo saco con el PIB, ¿no es cierto? Cruzo el PIB, ¿no es cierto? Con el consumo de energía. Digo, mientras crezca el PIB, obviamente va a crecer energía. Esa es una de las cosas feas de crecer, económicamente hablando, que aumenta el consumo de energía, lastimosamente. Entonces, ¿qué hago yo? Cruzo los datos económicos del PIB con los consumos energéticos, me hago mis escenarios y, por ejemplo, construyo una serie de posibles políticas o medidas que voy a implementar. Por ejemplo, tengo aquí dos escenarios. El de arriba dice el escenario inicial, no hago nada, ¿sí? El Ecuador sigue creciendo al 4% anual, pero no invierto un centavo en eficiencia, no invierto un centavo en nada. Vamos a ver. Y como ustedes ven, aquí tengo una lista de medidas. Por ejemplo, de autos híbridos, porcentaje y fechas, ¿no? En autos eléctricos, ferrocarril, ¿no es cierto? Mejora en el consumo por vehículo, todo eso son cuestiones que digo, veamos qué pasa si implemento, ¿no? O trato de implementar esto. Siguiente. Miren, esa es la diferencia, ¿no? Eso es lo que uno puede decir. Dice, bueno, ¿qué pasa en el escenario comercial? Ustedes ven la línea roja. Si ven que la línea roja al final en el 2040 está más de arriba que la oferta de energía. Eso significa apagón o desabastecimiento de combustibles, ¿ya? ¿Entienden? Porque la oferta de energía no puede suplir la demanda, ¿sí? Eso es si no hacemos nada como país, por ejemplo. Y 2040 suena lejos, pero no es tan lejos, ¿no? Son 25 años, ¿no? Son cuando nuestros hijos van a estar de nuestra edad, ¿no? Jovencitos. Entonces, en el otro escenario, en cambio, vemos que podemos hacer la diferencia. Esos son escenarios, no es el futuro, eso quiero dejar claro, es un escenario energético, es utilizando una herramienta de perspectiva energética. Digo, bueno, miren, si invierto más en el sector petrolero, va más. Pero ¿qué es interesante de esto? Que yo en el escenario de PRI invertí mucho en eficiencia energética. Si ustedes ven, debajo de la línea roja, la parte que es petróleo, ¿no? Ven que el petróleo ya no ocupa una parte tan importante en mi matriz energética como en el caso inicial. Es decir, tengo más petróleo pero para exportar o para refinar y de exportar derivados, como dijo acertadamente el doctor. ¿Sí? Aquí exportamos árboles e importamos sillas. Eso es lo que está pasando. ¿Sí? Eso es lo que está pasando. ¿Sí? Entonces tenemos más petróleo para exportar. Pero miren, la participación de otros, gas natural, hidroenergía, tienen más espacio en una matriz. ¿Se ven al 2040? ¿No? Siguiente. Ok, con esto ya vamos a acabar. Entonces, me quedan 3 slides. Siguientes pasos. Vemos, ¿no? Ese es un cuadro de la metodología del balance energético. Un poco más complejo, pero si me siguen, van a ver cómo funciona este cuadro. En el lado izquierdo, igualmente tengo oferta primaria. ¿Sí? Tengo no renovables y renovables, ¿cierto? En el lado derecho tengo energía secundaria o de uso final, digamos, por decirlo así mejor, y los sectores de consumo, ¿sí? Y tengo debajo de en el centro tengo transformación, ustedes saben que tengo que transformar energía para utilizar en algunos casos. Si nadie pone petróleo en el carro, ¿cierto? De hecho, nadie, por ejemplo, si pongo una turbina eólica, nadie usa el viento mismo para prender la televisión. El viento tiene que ser transformado en energía mecánica, y mecánica pasa eléctrica, la transfiero por línea de transmisión y se prende la televisión, ¿no? Entonces la transformación está en naranja en el centro. Importación y exportación son partes de la transformación porque importo o exporto energía y veo debajo de cada uno, por ejemplo, diferentes políticas que yo podría hacer para atacar cada sector. Por ejemplo, en importación dice reducir importación de derivados. ¿Cómo? Refinería del Pacífico.
que es una inversión, una mega inversión. Coca-Cola Sinclair está costando más o menos 2.500 millones de dólares. Un montón de dinero, 2.500 millones. La refinería va a costar 13.000 millones de dólares. Imagínense. ¿Cuál es el problema de la refinería? Que la refinería usa petróleo y saca derivados. Como nos quedamos sin petróleo, eventualmente el Ecuador va a cambiar de exportar petróleo a importar petróleo. Da la importancia de lo que dijo el doctor también, la integración regional, la integración energética sudamericana, iniciativas de UNASUR. ¿Sí? Ahora no se nota mucho porque gracias a Dios Sudamérica es un continente muy bendecido y cada país es de una u otra manera soberano energéticamente. ¿Cuándo se nos acaba el petróleo? ¿Quién nos va a dar la mano? ¿Será Colombia? Ahí nos toca hacer los panes de nuevo, los colombianos. Perú, vendrá un gasoducto de Venezuela. Mandaremos una línea de transmisión atravesando Perú que llegue a Chile. Las cuestiones nos van a tocar vivir a nosotros, ¿sí? Y esto es pensar un poquito más allá, ¿sí? El Ecuador eventualmente se quedará sin recursos naturales y tendremos que buscar alternativas afuera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el sector residencial, sustitución de GLP por electricidad o normas de construcción para reducir el consumo de electricidad en la costa, por ejemplo, por aire acondicionado, ¿no? Entonces, vemos diferentes cosas, ¿no? En el sector eléctrico tengo el plan maestro de electrificación que muy bien lo hace con el EC, ¿sí? Esto me cuenta en escenarios, y en el lado de hidrocarburos tengo el plan maestro de hidrocarburos, ¿sí? Que van de la mano. Entonces estos planes nos ayudan a tener un poco de idea de planificación de cómo vamos a ir a solventar estos problemas, ¿sí? Y lo que hay que cambiar también es que tenemos que dejar de pensar que tenemos 4 años para hacer todo. Lastimosamente no nos van a dar los 4 años de gobierno, de este gobierno para hacer todo, ¿sí? Ahí es donde pasamos de ser política de gobierno a política de Estado. Y decimos, a ver, podemos tener los 4 años para pensar en políticas de Estado que trasciendan el periodo de gobernanza, ¿no? Entonces, eso es lo que se está haciendo ahorita, un poquito de lo que se está haciendo, lo que se debería hacer, ¿sí? Y ahora sí, para hablar un poquito, muy rápidamente de la planificación energética, para que les quede un poco de cómo estamos tratando de caminar en lo que usa la planificación energética, es primero tener entradas, ¿no? Es el uso de energía. Balance energético nacional. ¿Cómo se usa? ¿Quién usa? ¿Qué tipo se usa? ¿De dónde sale? ¿De dónde viene? ¿De dónde importo? ¿A dónde exporto energía? Las variables que afectan también son entradas a este habla de dinámica de sistemas. Las entradas que afectan el consumo de energía, el PIB, ¿cierto? Pero creo que hay una discusión porque dicen, estamos invirtiendo un montón para el cambio de la matriz productiva y queremos que el PIB llegue al 7%. El crecimiento del PIB no llega al 7%. ¿Saben lo que es que ¿saben la demanda de energía que se tiene con un crecimiento sostenido del 7% por 15 años, por ejemplo? La demanda de energía se va al cielo, se va al cielo. Esos indicadores tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, el análisis, hacemos un análisis de cómo se genera, cómo se consume, cómo mejorarlo. La identificación de sectores intensivos de energía. ¿Quiénes son los que utilizan energía? A ellos primero, después lo demás. Identificar oportunidades para eficiencia energética. Lo que digo, ¿no? Primero veo quién gasta, después veo quién invierto en eficiencia energética, ¿sí? Y las salidas, pues obviamente son línea base, de listado energético, de objetivos, metas, planes de acción, políticas energéticas en el país. Y esa es la última diapositiva, es para que tengan una idea lo difícil que es y lo integral que es la planificación energética. Cómo sería solo el flujo de información para tener una planificación energética efectiva. Este es un cuadro que les muestra más o menos quiénes son los coordinados del MICSE. ¿Sí ven? El MER, MR y ambiente, que es el nuevo integrante del MICSE, ha entrado dentro de nuestros coordinados. La matriz productiva es el MSP, ¿no? Que entra por un ladito. El INEC, el Banco Central, son los que aportan datos, por ejemplo, demográficos y económicos, ¿sí? Y ustedes abajo tienen toda la información que necesitamos como mínimo para tener una idea de lo que está pasando en el sector energético. Entonces, la siguiente es. Sí, les agradezco mucho por su atención. Espero haberles entretenido un rato aquí. Les deseo muchas gracias.